Bienvenidas, mujeres de Testimonio Internacional. Mi nombre es Laura de García y les saludo desde el hermoso país de Guatemala. Nuevamente un martes, dándole la más cordial bienvenida a todas estas hermosas mujeres que nos conectamos martes a martes para escuchar lo que el Señor ha preparado para nosotros, pero también dándole la más cordial bienvenida a aquellas que se conectan por primera vez. Sean todas bienvenidas. Todas dispongamos hoy nuestro corazón para lo que el Señor ha preparado para nosotros en este día tan especial que sabemos que será como un parteaguas para nuestras vidas. Quisiera antes de dar paso a nuestra reunión que pudiéramos leer Segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 8 al 10. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En el versículo 16, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis queridas y amadas mujeres de testimonio, estamos preparando nuestros corazones para que cada una de nosotras esté lista para alcanzar su botín. Hoy estamos viviendo y estamos a punto de recibir nuestra segunda parte acerca del tema los desiertos y los tipos de desierto con el cual hemos estado desarrollándolo con nuestra amada pastora Noemí Mota. Y por tanto hoy les pedimos que dispongamos nuestro corazón para escuchar, para recibir y para posteriormente poner en práctica lo que el Señor está por trasladarnos a través de la vida de nuestra amada pastora. Pero antes vamos a darle lugar a nuestra invitada especial, Madaí Molina, quien con este don tan especial que el Señor le ha dado, el don de la adoración, está a punto de prepararnos en un ambiente, en una atmósfera de adoración para poder escuchar lo que el Señor tiene que decirnos este día. Adelante, mi querida Madaí. Amén, Dios les bendiga, mis amadas hermanas, qué gusto hoy volvernos a saludar, a adorar al Señor y poder recibir palabra del Señor. Esta alabanza dice el proceso y qué hermosa la porción que mi hermana leía del propósito que el Señor tiene en cada proceso. Así que escuchemos la letra de esta alabanza. Te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si estás siendo procesado, debes darle gloria a Dios. Te estoy pasando por el fuego
para llamar tu atención. Te estoy pasando por el fuego para sanar tu corazón. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te acerca a donde está mi habitación. Si está siendo procesado, debes darle gloria. En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria. En el desierto es que yo envío columna de nube y columna de fuego. En el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos. Si está siendo procesado, es cuando más cerca estoy de ti. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. El proceso es que te anuncia que tu desierto terminó. El proceso es que te anuncia que viene tu restauración. Si está siendo procesado, debes darle gloria a Dios. Estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. Amén, así es. Como el oro es procesado en el fuego y cuando se mete el oro se quema lo que no es oro, pero lo que es oro va a sacar mucho más su brillo. Así que hay un propósito en todo proceso, mis amadas hermanas, y es para poder alumbrar, para poder dar a otros la luz de Cristo. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas. Amén. Y conmueve mucho mi corazón este tema porque cada una de nosotras hemos experimentado un proceso, hemos experimentado un desierto en el cual el Señor se ha glorificado y efectivamente los procesos y los desiertos no son para nuestra destrucción, sino para que la gloria de Dios sea evidente en nuestras vidas. Hoy es para mí un honor presentar a nuestra amada pastora Mimi Mota. Ella nos trae el capítulo número 2, la continuidad acerca del tema los desiertos. Adelante, amada pastora. Les bendiga, qué gusto saludarles. Creo que el Señor es muy bueno y nos permite vernos, ¿verdad?, en esta plataforma, porque el saber que en diferentes países están hermanas compradas con el precio de sangre y que estamos pasando valles de sombra y de muerte, quizás valles de diferente índole, pero el Dios que tenemos es el Dios todopoderoso. No importa dónde estemos, ahí está el Señor, ¿verdad? Y bueno, hace 8 días platicamos sobre algunos valles y si usted escudriña su palabra va a encontrar muchísimos valles, todos con diferente enfoque, pero al final de cada valle cruzado, de cada salida de valle, hay un botín con nuestro nombre. Y hace
8 días, recuerdo yo que hablamos del Valle de Jezreel, que fue el principal, luego vimos algunos otros, pero el Valle de Jezreel quiero hacer un poquito de énfasis nuevamente, porque créanme, cuando uno lo busca en la Biblia aparece en varios pasajes y siempre, siempre va a mostrarnos que enemigos nos están esperando ahí. Increíblemente, cuando su nombre significa Dios sembrará, significa prosperidad, significa restauración, significa Dios esparcirá. Y ahí, en ese valle, con un nombre tan hermoso, con un significado tan valioso, ahí nos esperan los enemigos. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ir a la palabra y retomando un poquito el Valle de Jezreel, fíjese que el Valle de Jezreel también, bueno, usted se recuerda que lo encontramos en Jueces 6:32 y hablamos de Gedeón, ¿verdad? Como él no se creía apto para lo que el Señor lo había diseñado, para el plan, el propósito por el cual lo había enviado. Él se sentía incapaz, él no sentía que él tenía todo lo que se necesitaba para ser líder del ejército de Israel. ¿Y cuántas veces nosotras no nos sentimos capaces, verdad, de ejecutar el plan, el propósito que Dios nos ha dado, nos ha depositado, porque Él sí confía y cree en nosotros, ¿verdad? Porque Él nos diseñó. Y bueno, podemos leer en Jueces, usted puede leer esa historia, y yo quiero hablar un poquito más, fíjese, de este valle, porque créame, me tiene bien, bien impactada, y vamos a ir a Primera Samuel. Y en Primera Samuel 29:11 vamos a encontrar también enemigos que están esperando. Y dice, y se levantó David de mañana y él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos se fueron a Jezreel. No dice que se fueron a otro lado, ¿verdad? Se fueron a Jezreel, al valle donde Dios siembra, donde Dios esparcirá, al valle de la prosperidad, al valle de la restauración, al valle donde Dios visita. Y eso tiene un significado hermoso. Y yo quiero que oremos, por favor, Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad hermosa que nos das de compartir, de convivir como tus hijas amadas que somos, como parte del cuerpo místico de Jesucristo. Gracias, muchas gracias, amado Espíritu Santo. Yo sé que estás en la habitación, en el lugar donde cada una de tus hijas está esperando que tú le hables, no que yo le hable, mi amado Espíritu Santo, porque cada una necesitamos que tú nos hables, que tú nos des instrucciones, que tú nos des esperanza, que tú nos llenes de ti, de tu esencia, mi amado Señor. Así que hoy nos ponemos bajo tu mano preciosa, bajo tu unción fresca. La unción del día de hoy es nueva, es grande y es poderosa. Recordamos, mi amado Dios, que tú nos das trigo, vino y aceite. Y hoy lo recibimos con todo nuestro corazón, lo hacemos nuestro. Y no solamente queremos una porción, queremos esa doble porción que recibió Eliseo para poder hacer lo que tú quieres, agradándote a ti antes que a nosotros y antes que a cualquier persona. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanas, pues leemos ahí, ¿verdad? El último versículo de Primera Samuel 29. Y ahí encontramos a otro enemigo, ¿verdad? Los famosos filisteos. Pero ese es solo un puntito que yo quería que viéramos, ¿verdad? Que en el donde está la bendición de Dios, primero
vamos a encontrar a los enemigos. Primero va a encontrar usted al adversario, donde el Señor le va a entregar a usted su recompensa, su botín. Ahí va a estar el enemigo para querer estorbar, para querer robarle todo lo grande y hermoso que el Señor ya preparó para usted. Y bueno, ahora vamos a ir ahí mismo en Primera Samuel, solo que vamos a ir al capítulo 30. Y fíjese que ahí sí quiero que leamos un poquito, porque hay algo muy hermoso en todo el capítulo 30. Cuando usted tenga un tiempecito, léalo, créame que el Espíritu Santo le va a dar unas enseñanzas hermosas. Y dice que cuando vamos al capítulo 30, verso 1, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y el Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino se le había llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Abinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar le acercó el ephod a David. David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos mediadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, llegaron hasta el torrente de Benzón, donde se quedaron algunos. Vamos a parar ahí nuestra lectura, porque fíjese que como leímos en el 31, dice que los amalecitas, figura de los ladrones y destructores, habían llegado donde estaba todo lo que le pertenecía a David y a su ejército. Incluso estaban sus mujeres ahí. No mataron a nadie, por lo que leemos, ¿verdad? Pero sí se lo robaron, le robaron todo, les quitaron todo. Y los hombres y las mujeres estaban tan dolidos, pero tan dolidos, que lloraron, dice, hasta que ya no tenían más fuerza. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado eso? Hemos llorado, nos hemos tirado al piso y hemos llorado a tal forma que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Y entonces, eh, ¿cómo es verdad que David, el dulce cantor de Israel, tuvo que pasar esto? Y los amalecitas vuelven a aparecer, mis amadas. El ladrón, el que quita. Ellos fueron a robarle lo que ellos más amaban, porque David sin duda alguna amaba a sus mujeres. ¿Cómo suena de raro eso, verdad? Y todos amaban a sus hijos, todo lo que tenían los amaban. Y mis amadas hermanas, nosotros pasamos esos valles. Nosotros sabemos que estamos en un evangelio de gracia, en un evangelio de presencia de Dios, en un evangelio de abundancia. Y viene el enemigo y nos roba.
porque todas las que estamos aquí, creo yo que nos hemos sentido muchas veces robadas por el enemigo y robadas de una forma tremenda que a veces ya no hay fuerzas para poder pelear, luchar y decirle, Señor, ya no puedo más. Pero algo bien lindo, cuando el Señor siempre nos dice que cuando estemos cansados y trabajados, nos acerquemos a Él, ¿verdad? Y mire, David hizo algo muy, muy hermoso, porque no solamente habló con el profeta, consultó al Señor. ¿Cuántas veces el enemigo viene a nuestra vida y nos roba la salud, nos roba la paz, nos roba la economía, divide a nuestra familia, nos pone en contienda entre nosotros, entre padres e hijos, hijos padres o entre esposos? Ahí está los amalecitas, ¿verdad? Robando, robando. Pero eso no quiere decir que no estemos en un valle de bendición, en un valle con la visitación del Señor, en un valle donde el Señor nos ha dicho, te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a darte todo lo que tú necesitas porque yo voy a restaurar tu casa, a los tuyos y las circunstancias. No, no muchito parece que estuviéramos en el valle de Jezreel, ¿verdad? Más nos parece que estuviéramos en el famoso valle que habla la palabra del Señor en el Salmo 23:4, ¿verdad? En el valle de sombra y de muerte. Y esto es lo que nosotros tenemos que discernir, mis amadas hermanas. Debemos discernir qué está pasando en nuestra vida, qué está pasando con los nuestros, qué está pasando con nuestra salud, con nuestros hijos, y si se tienen negocios, qué está pasando con los negocios. Mire, a mí me llama mucho la atención porque la Biblia hace énfasis. A todos les habían llevado a los hijos, a todos les habían llevado a las esposas, pero ¿por qué ahí marca que las dos esposas de David fueron prisioneras? ¿Y cuántas veces el enemigo pone prisioneros a nuestros hijos o al esposo, quizás con un espíritu de adulterio? Hoy en día el enemigo está atacando tan fuerte los matrimonios, pero eso no implica que no estemos bajo la mano poderosa del Señor, bajo su unción fresca, bajo su bendición y bajo su dirección. Mire, hoy en día el enemigo está atacando en una forma terrible a los niños y a los jóvenes, porque cuando hablamos de niños, todavía estamos platicando de jovencitos que están entre 13, 14, 15 años. En nuestro país, Guatemala, hasta los 18 ya es adulto, en otros países hasta los 21. Entonces estamos hablando de niños y están en drogas, y están en vicios, y están en adicciones. O sea, el enemigo los agarró presos. Pero eso no implica que no estemos bajo la poderosa mano del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo leímos en la palabra, ¿verdad? David le consultó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Voy tras de ellos o espero? Me imagino yo que eh, como nosotras hoy en día, ¿verdad? Le decimos, Señor, pelea por mí. Pero muchas veces el Señor sí va a pelear por nosotros, pero va a pelear con nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser aguerridas, porque recuerde que la palabra del Señor dice que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Y los valles son para que usted y yo nos formemos como guerreras de Dios. Es cierto, ellos lloraron y dice que hasta que ya no tuvieron fuerzas, y a nosotros nos ha tocado llorar hasta que ya no tenemos fuerzas muchas veces. Pero eso es parte, una parte nada más de lo que tenemos que hacer y luego levantarnos y luego consultar al Señor. Dime qué debo hacer, cómo debo pelear esta batalla.
Y el Señor en esa misericordia tan grande da instrucciones, porque así como se las dio a David, se la va a dar a usted y me las va a dar a mí, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? Entonces le dijo, síguelos, yo te los voy a entregar. Miren, mis amadas hermanas, la victoria nuestra siempre tiene un punto que yo anhelo con todo mi corazón que tengamos claro y que nunca se nos olvide, es la perseverancia. Aunque todo parezca oscuro, y ahí sí, el valle de sombra y de muerte, perseverar y perseverar en la oración, perseverar en las súplicas, perseverar en los ruegos, perseverar en la alabanza y en la adoración, porque si algo rompe mucha esclavitud, es la adoración. Cuando no tenemos ganas de hacer nada, adoremos al Señor. Ese es el sacrificio de alabanza, ¿verdad? Cuando todo nos va bien, qué alegre cantamos y danzamos. Pero cuando nos ha pasado algo terrible, solo ganas de llorar tenemos y de quejarnos. Se nos pone alguien enfrente y ni lo conocemos, pero ya nos estamos quejando. Si usted supiera lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Y nos hacemos como que cierto victimismo ahí que lo debemos rechazar. Porque cuando usted y yo leemos en Hebreos, dice que cuando surge alguna raíz de amargura, contaminamos a todos y hablamos amargura y hablamos, eh, el enemigo aprovecha ahí poner cautiva nuestra alma en un espíritu de víctima, o sea, a nadie le va tan mal como a mí, nadie está sufriendo como yo, y no es cierto. Todos estamos pasando, hemos pasado y sin duda pasaremos procesos difíciles, pasaremos valles. Por eso el Señor nos da su palabra, ¿verdad? Leímos la vez pasada y me encanta ese texto en Oseas 2:22, donde dice el Señor que Él sembró en nosotros trigo, vino y aceite. O sea, esas son las herramientas que Dios nos ha dado para poder pasar cualquier tipo de valle y salir en victoria y no salir avergonzadas y no salir pobres, sino salir con un botín y salir con una bendición, ¿verdad? Y entonces, cuando leemos el 36, eh, me gusta porque dice que esa preocupación que todos tenían, pero no se quedaron con la preocupación. Hoy en día nosotros necesitamos, mis amadas hermanas, tener claro qué está pasando. Cuando hay problemas con un hijo que está tal vez en una adicción o cuando hay un pecado de adulterio en el matrimonio, siempre se buscan culpables, ¿verdad? Y lamentablemente, a veces a las mujeres, cuando se trata de hijos, a las mujeres nos echan la culpa, ¿verdad? Es que vos no lo cuidas, vos no lo disciplinas, es que tú lo dejas ahí que haga lo que quiera, no le das libertad, le permites el libertinaje y le dice a uno muchas acusaciones, ¿verdad? Como lo estaba haciendo el pueblo con David, que lo quería apedrear, dice. ¿Y cuántas veces a nosotros nos apedrean cuando nos ven en procesos bien difíciles? Es que si un hijo anda en drogas, dice, esa mamá no se preocupa por los hijos. Los hijos hacen lo que les da la gana y como que no tiene mamá. ¿Por qué no dice y no tiene papá? Bueno, en fin, pues es bien difícil, mis amadas hermanas. Esos procesos, en lo personal, siento yo que para uno de mamá es el proceso más difícil, ver cómo el hijo es prisionero o la hija es prisionera de un vicio o de una adicción o de una confusión de identidad que hoy en día es algo tan preocupante. Nació niña y se cree niño y viceversa. Y muchas veces preferimos sencillamente ignorar eso. La Biblia nos habla bien claro. Jesús fue bien claro, dice que Él ama al pecador, mas no el pecado.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos estar señalando a alguien que no tiene una identidad clara de quién es. No, tenemos que pedirle al Señor que ese pasaje tan hermoso de 1 Corintios 13, cuando habla de las preeminencias del amor, sea en nosotros, pero tan genuino, estemos tan llenas de amor, que amemos a quien está en pecado, que no lo señalemos, sino al contrario, amar, no amar lo que hacen, no justificar lo que hacen, pero sí a la persona, al que está cautivo, al que los madianitas se llevaron y lo pusieron preso. Y quizás es un hijo, un sobrino, un primo o alguien conocido, el hijo de una amiga muy querida. Y nosotros no podemos ignorar eso, no podemos ser indiferentes porque algo que tenemos que tener claro, que todas pasamos valles, mis amadas, todas. Tiempo atrás yo les compartía sobre el proceso que yo pasé con mi hijo de años en las drogas, años muy duros y muy difíciles. Y sabe, a mí estudiando la palabra, me llamó mucho, mucho la atención, porque fíjese que David hizo algo muy especial, fíjese. Dice que David dijo, bueno, ya el Señor me dijo que los va a entregar en mis manos, pero yo tengo que ir a la batalla, tengo que pelear. Y dice que él, cuando leemos el verso 17 del 30, David atacó desde la mañana hasta el atardecer a los amalecitas. Y usted sabe a qué alabanza preciosa y que es un salmo cuando dice, de mañana me presentaré. Y vamos al Salmo 5, dice que, que somos bienaventurados cuando le buscamos de mañana. Y me gusta, ahorita se está leyendo un libro, ¿verdad? El poder de orar de madrugada. Si usted no lo ha leído, por favor, leámoslo. Hay como un misterio, pero a la vez hay una gran bendición orar de madrugada. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, a mí me llama mucho la atención porque si usted lee los 4 evangelios y en los 4 evangelios aparece algo hermoso donde dice que él se levantaba a la cuarta vigilia, que son las 3 de la mañana para las 6 de la mañana, y subía a la montaña a orar, a hablar con su Padre. Entonces, eso nos indica a nosotros que nosotros debemos hacer lo mismo. Y fíjese que algo que el Señor me enseñó en ese proceso con mi hijo fue eso. Todos los días Él me despertaba a las 3 de la mañana. Le soy sincera, las primeras veces me tiraba al piso solo a quejarme con Dios. Una farisea, 100%. ¿Por qué yo, Señor? Si yo ayuno, yo predico tu palabra, yo hago esto y todo así. Me fluían las quejas con el Señor, ¿verdad? Hasta que el Señor me empezó a humillar. Y me empezó a humillar no delante de la gente, sino en su presencia. Me hizo sentir tal grado su presencia que pude entender mi gran pobreza espiritual. Mire, de veras, fueron 5 años, mis amadas. Ni un solo día faltaba yo a la cita con mi mamá. 3, a veces hasta las 8 de la mañana, no solo a las 6, porque era tan terrible, un proceso tan duro. Porque miren, mis amadas, cuando el Señor nos abre los ojos y podemos ver que no es una adicción, que no es un vicio, no, agarraron al hijo, agarraron a la hija y la metieron en una cárcel. Y nadie aquí en la tierra va a ir a sacar. Tenemos que ser nosotras las madres. Claro, el Señor va con nosotros adelante como poderoso gigante, ¿verdad? Pero Él no marcha si usted no marcha, mi amada. Eso téngalo
Tómelo en cuenta, por favor. Tiene que caminar y el Señor va a caminar juntamente con usted. En todo ese recorrido con el Señor, yo tenía experiencias maravillosas. Una de las experiencias que siempre el Señor me permitía ver era que caminábamos juntos a la orilla del mar. Y yo quejándome, ¿verdad? Y yo diciéndole, Señor, ten misericordia, liberta a mi hijo, mira de esto y de lo otro, y Padre. Y conforme pasaron los días, pasó el tiempo, el Señor me llenaba de tanta autoridad, de tanta fuerza, que cuando yo miraba en mala condición a mi hijo, ya no era de llorar ni lamentarme, ay, mi hijito, ay, pobrecita yo, porque mi hijito, ¿cómo está? No, me daba un enojo santo. Y me enojaba así. Y yo le decía al diablo, diablo, si en las manos lo tienes, ahora lo vas a soltar en el nombre precioso de Jesús. Pero fue un proceso. No fue el primer día que oré, el primer día y muchos días más, lo que le comentaba, que yo me quejaba con Dios y no me sentía merecedora de ese proceso, merecedora de lo que estaba pasando. Pero el Señor nos hace guerreras a través de los valles que vamos a pasar. Usted tiene un botín hermoso cuando es guerrera, cuando reconoce que no es cualquier mujer aquí en la tierra, que no se va a doblegar delante de cualquier circunstancia y que el enemigo está ahí y este me va a matar. No, el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. Así que somos más que victoriosas en Cristo Jesús. Y mire, David atacó, dice, desde la mañana hasta el atardecer. Eso quiere decir que mañana, mediodía y noche él estuvo atacando. Como la vida espiritual, ¿verdad? De oración que Daniel tenía. Porque cuando los zápatas se quejaron de él y empezaron a buscarle defectos, empezaron a buscarle errores, delitos, no encontraron nada en él. Ah, entonces inventaron que no podían adorar a nadie más, sino que solo al, 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 al Dios de ellos, a los dioses de ellos, o rendirle tributo al rey. Pero Daniel, eso no lo doblegó. Dice que hasta abría sus ventanas en la mañana para que lo vieran cómo adoraba al Señor, al mediodía y en la tarde. Y mis hermanas, ¿cuántas veces a veces, perdón, mi repetición, da pena o da vergüenza orar en público? Quizás vamos a un restaurante y provecho. Bueno, nosotros los guatemaltecos tenemos ese hábito de decir provecho, ¿verdad? Un provecho. Muchas gracias. Yo sé que en otros países no, pero ese es un hábito nuestro. Y, y no oramos, porque muchos nos están viendo y dicen, ay, qué vergüenza, Margaret. Vergüenza porque en donde quiera que vayamos, tenemos que dar testimonio de que el gran yo soy vive con nosotros y que tenemos y debemos siempre traerlo y darle honra donde quiera que estemos. Miren, mis amadas, y a mí me gusta la vida de Daniel. Yo sé que usted ya la leyó, pero si no la ha leído, léala. Qué hombre más lindo, qué amor. Él pasó por muchos valles. Usted recordará que lo lanzaron ahí al foso de los leones y el rey estaba súper afligido y de tempranito dice que no durmió y no, en la noche siempre le hacían su show al rey y él no quiso show ese día. Estaba muy preocupado por Daniel y se levantó temprano y fue a hablarle y le dijo, Daniel, al Dios que tú le sirves, te libró de los leones. Mire qué lindo que cuando estemos pasando cualquier tipo de valles y la gente, aun pareciera que no tiene la mirada en nosotros los cristianos evangélicos, la tiene. Usted habrá oído como yo he oído cuando nosotros fallamos, cuando un cristiano falla y es evangélico. Nos demandan eso, ¿verdad? ¿Por qué no dicen cualquier otro tipo de religión? Porque de religiones se trata aquí en la tierra, hay muchísimas, pero a nosotros nos demandan que seamos santos inconscientemente.
ellos saben que tenemos la verdad que es Jesucristo. Amén. Y entonces dice que Daniel le dijo, sí, sí, rey, el Dios al que yo le sirvo me ha librado. Y mandó a sacarlo. Y dio, imagínense, una orden en todo su reino. Y su reino no era solo un país, eran muchos lugares los que él había conquistado. Y dio una orden, dice, que se adorara al Dios de Daniel. Qué lindo, ¿verdad? Que pueda decir alguna persona que nos conoce, yo quiero y voy a adorar al Dios que adora a Cristina, que adora a Mónica, que adora a hermana Elena, que adora a Mercedes, que adora a María Celeste. Porque han visto su respaldo, porque han visto que si hemos pasado valles de sombra y de muerte, Él no nos ha dejado tirados ahí, ni avergonzados. Nos ha levantado con mano firme. Y entonces, mis amadas, recordemos que de madrugada hagamos un espacio. Platiquemos con nuestro amado de madrugada. Contémosle todo lo que nos está pasando en la madrugada, porque nos vamos a encontrar con un día nuevo y un día que si bien es cierto, son nuevas sus misericordias, pero no debemos ignorar las artimañas del enemigo. Él también preparó a los amalecitas, él también preparó a los filisteos para que nos roben, para que nos ataquen. Pero cuando ya hemos platicado de madrugada, cuando ya hemos atacado antes que el enemigo nos ataque en el mundo espiritual, vamos a tener victoria. Y bueno, todo lo que los amalecitas dice que habían robado, lo leemos en el 18, en 30:18, David lo rescató. Todo dice, todo. No dice una cosa, todos no dice solo a las mujeres, solo a los niños, dice todo lo que los amalecitas habían robado. Y bueno, también a sus dos mujeres. ¿Cómo hace énfasis eso, verdad? Porque era lo que él más amaba, amaba al pueblo, amaba a todos los que estaban con él, ¿verdad? Pero sin duda alguna, lo que más él amaba era a sus dos mujeres, como hoy en día nosotros. Lo que más amamos después de Dios es a nuestros hijos y queremos que ellos sean libres y queremos que ellos aprendan a amar al Señor, no solo de boca, sino con sus hechos. Y dice que me gusta porque los amalecitas habían robado anteriormente a otro lugar. Usted puede leer todo ese pasaje que es lindo. Tenían muchas riquezas, mucho, mucho tenían. Y hasta eso le quedó a Daniel, perdón, a David. Así que a nosotros el enemigo nos tiene que robar, nos tiene que devolver. Usted recuerda un texto hermoso que dice que todo lo que el saltón, el revolcón, la oruga y la langosta nos va a ser devuelto 7 veces multiplicado, ¿verdad? No solo lo que nos robó, sino que multiplicado con intereses, ¿verdad? ¿Qué le ha robado el enemigo? Pregúntese ahorita y si tiene dónde anotar, porque créame que yo siento que el Espíritu Santo le va a empezar a enseñar y a decir qué es lo que el enemigo le ha robado y quizás, perdóneme mi amada, usted se ha acomodado. Y bueno, es la voluntad de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. Hay cosas que vienen de parte de las tinieblas, de parte del enemigo, que el Señor lo reprenda, y nosotros lo aceptamos de tal manera como que el Señor es su voluntad. Por eso tenemos que preguntarle siempre al Señor, cualquiera que sea su circunstancia y cualquiera que sea su valle que está pasando, decirle, Señor, ¿esto viene de tu parte? Instrúyeme, dime qué hacer, porque si viene de tu parte, al final, mi amada hermana, cuando usted lee Romanos 8:28, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, porque aunque el enemigo planifique para destrucción, el Señor planifica para vida y para bendición, ¿verdad? Pero tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué me toca a mí hacer? ¿Voy a esperar aquí o debo agarrar mi espada y pelear y pelear? Porque David
atacó desde la mañana, atacó las circunstancias, mató a sus enemigos. Debemos tener bien vistos quiénes son nuestros enemigos. ¿Qué le roba la paz? ¿Qué le roba el gozo? ¿Qué le roba la unidad en su casa? ¿Qué le roba sus finanzas? ¿Qué le roba su salud? Veamos, examinémonos, mis amadas. ¿Quiénes son los enemigos que nos están robando? ¿Quiénes son los amalecitas en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en los negocios, en las finanzas y en todo lo que el Señor ya le dio a usted? Y Él no es de aquel que da y quita. No, si ya se lo dio, es suyo. Pero sí, recordemos que hay ladrones, que hay amalecitas que quieren quitarle todo. Identifiquémoslos, por favor, y ataquémoslos. Y Dios nos ha dado muchas herramientas, muchas armas para poder pelear en contra de las tinieblas y en contra del enemigo. Una grande es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Y a mí me gusta la otra parte de este texto, dice que debemos de mantener la paz con todos, o sea, no seamos peleoneros, en otras palabras, ¿verdad? Entre nosotras mismas, ¿verdad? No, no, no. Identifiquemos quiénes son los enemigos, identifiquemos quiénes son los ladrones y a ellos ataquemos. Y entonces, mire, cuando usted sigue leyendo este pasaje en el verso 20, 30, 20, dice, también se apoderó David de todas las ovejas, todas las vacas, y dice que había una cantidad bárbara de cosas valiosas. Había oro, había plata, y todo lo agarró él. Y no le pertenecían. A él no le habían robado eso, pero todo, el Señor se lo cedió, el Señor le dio todo, todo, dice. Y qué lindo, mire, porque cuando usted lee todo el pasaje, dice que 200 hombres se quedaron antes de cruzar el río. ¿Y por qué se quedaron ahí? Y cuando regresaron ya con el botín, habían quienes le decían, le dijeron a ellos, porque dice, la palabra literalmente dice, y en el ejército de David habían hombres malvados. Y fueron y le dijeron a los que se habían quedado cuidando ciertas cosas que habían dejado ahí antes de cruzar el río, le dijeron, a ustedes no les van a dar botín, porque ustedes no fueron a la guerra. Mire qué tremendo. Y mire, ahí en el 30-24, David dijo, no, lo mismo. De los que fueron a batalla, les vamos a dar lo mismo de aquellos que se quedaron cuidando el equipo. Ahora interpretémoslo para nosotras. Quizás usted y yo, cuando una hermana está en guerra, está en una batalla fuerte, está peleando, no estamos a la par de ella, pero estamos intercediendo. Estamos intercediendo, estamos cuidándole a ella su área espiritual, porque estamos peleando espiritualmente, ¿verdad? Le estamos diciendo, fortalécela, dale victoria, Señor, no permitas que el enemigo se enseñoree de ella, que todo cansancio físico, mental, espiritual, por el proceso que está pasando, no la desgaste, sino la haga más fuerte. Ahí estamos nosotras, ¿verdad? Intercediendo, intercediendo. Y entonces, mire qué lindo que nos van a dar del mismo botín de la victoria de la hermana que fue a la batalla. O de cuando nosotros hemos ido a batallas y las hermanas y los hermanos han orado por nosotros, es el mismo botín, es la misma victoria. Nos queda esa certeza y esa seguridad que en Dios somos más que vencedoras, que tenemos victoria en Cristo Jesús. Muchas veces a mí me han preguntado, hermana Mimi, ¿por qué ora por la gente? ¿Qué gana usted? Gano victorias con el Señor, le digo yo. Nos hacemos más amigos con el Señor. Allá en los cielos ya conocen mi voz porque ya me lo dijeron. Ya somos amigos con el Señor.
y estoy quizás peleando una batalla de alguien que no conozco, ¿verdad? Pero nos une un Salvador amar, un mismo Padre, un Abba Padre, ¿verdad? Y va a llegar el día cuando todos nos reunamos con Cristo. Ay, era la hermana y nos vamos a dar un fuerte abrazo porque peleamos juntas las batallas, ¿verdad? Quizás yo en mi casa, llorando ahí, haciendo guerra para que el Señor le dé victoria y salga el enemigo humillado y avergonzado. Y ella peleando ahí, sintiendo el dolor, sintiendo la aflicción, sintiendo todo lo que se siente cuando estamos pasando esas circunstancias. Pero las dos, o las que nos unamos, vamos a tener el mismo botín, la misma bendición la vamos a recibir, mis amadas. Quizás cuando somos intercesoras nos cansamos, porque a veces dice uno, ay, Dios, ¿qué pasaría con la hermana? ¿Será que ahí está la hermana? ¿Será que obtuvo su victoria? Miren, yo tengo una clave. Cuando el Señor nos permite orar por mucha gente, como que no nos volvemos muy aprensivas con las personas. No, yo digo, si no me buscan es que ya están bien, ya están en victoria. Cuando están en el valle de sombra, hermana Mimi. Entonces, cuando ya no llaman, ¿verdad? Yo ya estoy conmigo. Digo, ay, gracias Señor por la victoria, recibe honra, recibe gloria y sigue ayudando. Tenemos botín, mis amadas. Aunque quizá la hermana de tan feliz que está, que ya salió de su proceso, que ganó esa batalla, ni se acuerda de llamarnos para contarnos, ¿verdad? Decirnos gracias. Pero el Señor sí nos da de su botín. No se olvide de eso, por favor. Así que perseverantes, fieles, con mucho amor, sigamos intercediendo por cada necesidad que nos llega por por cualquier medio. Y me gusta eso, me gusta mucho, mucho el saber que el Señor siempre toma en cuenta lo que usted y yo hacemos. Ese Salmo 20 para mí es de gran bendición, porque dice que Él siempre trae a memoria nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos ofrendado nuestro tiempo? Y el tiempo ya no lo recuperamos, mis amadas, pero es una inversión valiosísima, porque cuando usted y yo necesitemos que alguien se levante para orar por nosotras, créame que el Señor lo pone. Hace un tiempo yo estaba pasando un proceso muy fuerte y fíjese que algo que a mí siempre me preocupa es perder la paz. Yo estoy clara que el Señor pagó el precio de mi paz como un precio altísimo y perder la paz para mí es muy, muy difícil, muy duro. Y caminaba y yo le decía, Señor, por favor, ten misericordia de mí, no tengo paz. Y al rato yo sentí una tranquilidad tan grande y me dijo el Señor, se levantaron a interceder por ti. Yo no llamé a nadie, pero el Espíritu sabía que yo necesitaba que alguien dijera, Señor, ten misericordia. Alguien me decía, la Mimi me decía, ten misericordia. Necesito. Y así como lo ha hecho conmigo, yo estoy segurísima que con cada una de las que estamos aquí, ¿verdad? Porque es nuestro mismo Dios, amor bueno, maravilloso. Así que, mi amada hermana, creo que pasar este valle de Jezreel es una gran bendición. Sí, es un campo de batalla, no se olvide, pero es un campo donde vamos a salir ya no solo mujeres que oran, que ayunan, no, vamos a salir como guerreras, sabiendo siempre que el Dios de la gloria va con nosotros. Ya vamos a terminar, viera que tenía otro valle
Y es un valle que, mire, a veces este valle, cuando el Señor me lo dio, me hizo llorar mucho, mucho, porque es un valle donde, es un valle que se llama literalmente, se llama el Valle de la Aflicción, el Valle de Acor. Y hay que leer toda la historia, cómo el Padre, cómo el Dios mismo, Jehová de los ejércitos, se duele y se queja porque el pueblo de Israel lo traiciona, porque él amaba y sigue amando definitivamente al pueblo, pero lo tenía como una esposa. Y ella dice que se fue tras sus amantes y se olvidó. Y decía, no, yo tengo trigo, yo tengo vino por, por mis amantes. Y se olvidaba, y se olvidó de que era por Jehová Dios de los ejércitos. Y creo que vamos a platicar con la hermana Juliana, a ver si nos da chance de, de otra, ¿verdad? De otro programa para hablar de ese Valle de Acor, porque miren que es precioso, es lindo. Ahí es donde surge aquel texto hermoso donde dice que todo se va a acabar, tres cosas van a permanecer. Y esas tres cosas dice que son la fe, la esperanza y el amor. Pero de esas también van a desaparecer dos, excepto el amor. Porque Dios es amor, ¿verdad? Y cuando estamos pasando un valle de acor, un valle de desesperación, necesitamos a Jesús. Necesitamos que se nos abra la puerta de la esperanza. Y aquí la verdad, yo les estoy hablando así algo muy, muy superficial porque esto es lindo. Si usted gusta, léalo en Oseas, el capítulo 2. Y, y, mm, y es un pasaje lindo porque eh, mientras que David y nosotras estamos claras que el Señor es el que nos ha dado la palabra, nos ha dado el gozo, nos ha dado la unción. Ahí el pueblo de Israel o la amada del Padre decía, no, yo lo he conseguido con mis méritos. Y hay una versión bien tremenda que dice, yo lo he conseguido a base de prostituir. Así de claro, santo Dios, ¿verdad? No, no es así. Entonces, mis amadas, debemos estar claras que vamos a pasar valles de sombra y de muerte, sí, pero en medio de ese valle de sombra y de muerte está el valle de Jezreel. Estamos al cuidado de Dios. Siempre, siempre va a estar ahí nuestro amado, siempre va a estar rescatándonos de cualquiera que sea su situación y cualquiera que sea su circunstancia. Recuerde que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Recuerde que hay una guerra que pelear y hay una guerra que ganar. Y en el Señor somos más que vencedores. No poniendo nuestra confianza en lo que sabemos, en lo que somos, en las habilidades, o decir como dijo Sansón, ¿verdad? Hoy saldré como otras veces. Pero el Señor ya no estaba ahí, ya se había ido por la desobediencia de Sansón. 20 años Sansón fue juez de Israel. Y el área que el enemigo siempre le detectó y por donde siempre lo atacó, él nunca la rindió, hasta que lo llevó a la vergüenza, porque usted recuerda que le sacaron los ojos, le quitaron su pelo, él era nazareo, no podía, ahí radicaba su fuerza, ¿verdad? Pero más que en un cabello largo, era en la obediencia que él tenía que tener para con el Padre. Pero él pecaba y decía, "Oh, voy a salir otra vez". Pero llegó el momento en que el Padre ya no hizo por él. Pero como había un plan perfecto y un propósito,
y los planes y los propósitos de Dios se cumplen porque se cumplen, pero usted y yo decidimos cómo se van a cumplir. Si con lazos de amor o con lazos de rigor, como me dijo una hermana que nunca lo olvido, es hermana del Ecuador, si mal no estoy, entendió su propósito, entendió lo que estaba pasando. Entonces, por favor, veamos quiénes son nuestros enemigos y pidámosle al Señor las estrategias para pelear contra esos enemigos. Y usted nunca va a salir sin botín. Traigamos a memoria esa batalla. Hasta lo que no era de él, le dieron. Muchas veces hasta lo que no nos pertenece, Dios nos da. Porque, mire, hay un texto en Isaías 1:10 donde el Señor da la orden, compren sin dinero. Y a veces no tenemos esa fe, ¿verdad? Decir, bueno, necesito esto, Señor, y voy a empezar a hacer todos los trámites, todo lo que yo tenga que hacer, y tú proveerás, porque tu palabra dice que debo comprar sin dinero. Y Dios provee, mis amadas. Créanme, créanme que Dios hace unos milagros extraordinarios cuando estamos caminando bajo su voluntad y no nos salimos del valle de Jezreel, porque ahí estamos al cuidado de Dios. ¿Hay enemigos? Sí, hay que pelear contra ellos. Y hay que ganar esas batallas. Y si usted es intercesora, siéntase dichosa, bendecida, que viene cada vez que pelea una batalla con otra, juntamente con alguien, viene su recompensa, mi hermano, viene su recompensa. Y Dios no da migajas. Dice la palabra que Él da medida buena, remecida y rebosada. Él da, devuelve al 100 por 1. Y no vamos tras recompensas terrenas, que claro, mientras estemos aquí las vamos a necesitar. Y si las necesitamos, sin duda, el Señor también nos la va a dar. Pero la mayor recompensa, mi amada, que tengamos esas tres cosas que el Señor dice que vamos a tener en el Valle de Jesús. Revelación de la palabra, para que la sustente en los momentos difíciles, que vengan esos remas poderosos de parte del Espíritu Santo, que nada ni nadie le robe el gozo aunque esté pasando ese valle de sombra y de muerte. Y que la unción, que la presencia del Señor, siempre, siempre usted pueda sentirla. Recuerde que cuando Jesús murió, ese velo se rompió. Antes uno entraba cada año y se tenía que preparar en una forma, pero extraordinaria. Ahora, con nuestros defectos, con muchas cosas malas, el Señor nos permite entrar al lugar santísimo. Y ahí nos da nuestra limpiadita, ¿verdad? Y ahí nos arranca todos los bichos que tenemos. Porque aunque tal vez no hemos hecho algo, pero lo hemos pensado y en la presencia del Señor se lo declaramos, confesamos, Señor, perdóname porque yo pensaba hacer esto y lo otro. Y yo renuncio a hacerlo. Y qué rico, ¿verdad? Que el Señor nos limpie. Pero no se olvide que hay que ser valiente. Hay batallas que pelear, hay batallas que ganar para honra y gloria del Señor. Ya, ya me dijeron hasta aquí. Dios les bendiga, mis amadas. Oremos unos 2 minutitos, porque la palabra del Señor siempre debemos orar para que se quede dentro de nosotros, ¿verdad? Y no seamos oidoras olvidadizas, sino hacedoras. Padre Dios, amado Espíritu Santo, amado Jesús, te suplicamos, mi amado Todopoderoso, que la palabra que tú nos das, nos la traigas a memoria cuando estemos pasando valles de sombra y de muerte. Reconocemos, Señor, que estamos bajo tu cuidado. Reconocemos que tú eres el Dios que siembra en nosotros lo mejor, la mejor semilla la has sembrado en nosotros, que es tu palabra. Que eres tú mismo, Jesús, la semilla hermosa que va a crecer
que va a florecer y a fructificar en nuestra vida. Gracias, muchas gracias, amado Rey. Tu bendición para cada una de tus hijas, Señor. Que estemos siempre, siempre gozosas, pendientes de tener un corazón lleno de amor para el necesitado. Que levantemos los brazos de aquel que está cansado. Y al final, Señor, recibiremos la recompensa de parte tuya, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, mi amado y fiel compañero Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amadas. Amén, amén. Qué hermoso mensaje y qué retador es pensar que aún más allá de los problemas, más allá de los desiertos, más allá de cada circunstancia que cada una de nosotras estamos atravesando, debemos comprender que somos hijas amadas por el Señor. Y una de las cosas que Juliana recalca en cada una de nuestras conversaciones es eso, que debemos siempre mantener nuestra postura de hijas de Dios. Solamente así nosotros vamos a poder entender y vamos a poder atravesar cada uno de los valles que nosotras tenemos que atravesar de la mano del Señor, y solamente así podrá cumplirse lo que dice Salmo 23, que dice, versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por eso, en cada uno de los valles que nosotros atravesemos, en cada una de las circunstancias, podemos hablarle a nuestra alma en lo que dice Salmos 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amigas, hermanas, la clave es vivir una vida de constante adoración y constante rendición al Señor. De nada nos sirve mantener una postura de victimismo. Eso solamente nos mantiene sumergidas en una profunda tristeza que luego se convierte en una profunda depresión. Más bien nosotros mantengámonos siempre gozosas con la fuerza y la fortaleza que viene solamente del Señor. ¿Qué más decir? Esperarlas. Las esperamos el próximo martes con la finalización de este tema y dándole seguimiento conforme a lo que el Señor ha solicitado a través de nuestra pastora con el capítulo número 3, para poder aprender acerca de nuestro último valle y poder ser ministradas por el Espíritu Santo, para poder ser fortalecidas y tener las estrategias y las herramientas que el Señor necesita que como sus hijas nosotros tengamos para poder atravesar cada uno de los valles que nosotros tenemos que atravesar. Amigas, las esperamos el próximo martes. Por favor, no dejen de sintonizar, de consumir, de estarse actualizando con cada una de las noticias, con cada una de las publicaciones en nuestra revista Mujeres de Testimonio Internacional, con las cuales somos edificadas todos los días. Que el Señor les bendiga. Las esperamos el próximo martes. Que tengan un lindo descanso. Feliz noche.